¿Nunca te sentiste angustiado, triste, una soledad que hayas vivido, que no deseaste? ¿Que te pasaron momentos donde estuviste solo y, y sentiste dolor? ¿O te ocurrió algo negativo en tu vida y sentiste dolor? Pero que hubo momentos donde también pudiste superarlo, pudiste avanzar y pudiste ver muchas cosas más allá de lo que fue esa angustia o eso negativo. Bueno, hoy vamos a hablar acerca del dolor, que el dolor es un don que nos puede permitir ayudar a otras personas, ¿sí? Vamos a hablar acerca de lo que es el dolor, qué es lo que a nosotros nos genera después del dolor, es decir, si lo superamos, qué es lo que llegamos a conseguir, ¿sí? Así que bien, vamos a profundizar esto, ¿sí? Y miren atrás, antes que nada, tengo un poco de decoración como para un toque navideño, así que bueno. Bueno, ¿qué es el dolor? Ahora sí, vamos al tema. ¿Qué es el dolor? Sobre todo el dolor emocional. El dolor es humano y es parte del camino, ¿sí? Es algo que lo puede sentir un ser humano. Es algo que lo puede sentir vos, es algo que lo puede sentir yo, lo podemos sentir, ¿sí? Y que es inevitable. Inevitablemente todos vamos a sufrir algún momento lo que es la sensación del dolor. Lo importante acá, que yo tengo acá anotado, ¿sí? Es que tenés que validar tus emociones. Tenés que validar tus emociones. Es decir, no las reprimas. Cuando vos sentís algo o no sabés bien qué es lo que sentís y por ahí decís, bueno, ya está, yo lo dejo de lado, no pasa nada. Creo que ese es un problema, porque vos tenés que saber qué es lo que estás sintiendo y qué es eso que te está molestando. Es decir, entrar un poco en lo que vos venís sintiendo y decir, che, pero ¿y si es importante? ¿Y si me está afectando y yo lo estoy dejando pasar? ¿Debo tomar medidas ante esto? ¿Lo puedo expresar? ¿Puedo hacer algo al respecto? ¿Puedo reemplazarlo por algo positivo? Hay muchas preguntas donde te hace ver, ¿sí?, acerca de si esas emociones que por ahí están siendo negativas en tu vida, o quizás estés dejando pasar y seguramente esté afectando tu vida y no te estés dando cuenta porque tenés eso de reprimir, de dejar de lado y quizás sea algo para darle importancia. Que no quiere decir que le des importancia a lo negativo, que le des importancia a lo que básicamente no te genera nada bueno, sino aceptar que hay algo que no te está haciendo bien y buscarle la vuelta, ¿sí? Buscar el cambio, buscar la transformación, pasar de eso malo a algo bueno, ¿sí? Pero que no digas, nada, no pasa nada y después en tu vida o tus resultados de otras áreas de tu vida estén siendo afectadas, ¿sí? Es muy importante eso, que valides tus emociones, porque sos un ser humano como yo soy un ser humano y también somos emociones, entonces es importante eso, ¿sí? ¿Qué pensamientos estás adaptando y cuáles son los ideales y si hay algo para cambiar ahí? Bueno, después el dolor puede llevar a la introspección, ¿sí? Es decir, te empezás a conocer, empezás a preguntarte em, qué es lo que a mí me, me genera esto, esto es lo que no me gusta a mí para mi vida. Este es un proceso de mi vida en el cual está siendo difícil, está siendo duro, que no están saliendo las cosas, como que la empezás a remar ahí con dulce de leche y no, la verdad que cuesta mucho, pero también es un momento donde empezás a conocerte, ¿sí?
lo que hace que te conozcas y puedas encontrar una nueva perspectiva a tu vida. Esto creo que, en mi opinión, es algo que nos genera el dolor, que si nosotros no pasamos por momentos, por malos momentos, no sé si vamos a ver después una perspectiva donde después de superar eso negativo o superar muchos pensamientos que a nosotros nos estuvo haciendo mal, que después nos podía haber llevado a conducir acciones que no eran las correctas, de superarte y el día de mañana estar bien, te hace ver una perspectiva donde empezás a ver que cosas buenas llegaron a tu vida. ¿Qué quiero decir? Que empezás a ser más fuerte, empezás a fortalecerte, empezás quizás a adaptarte a, a un cambio, a una nueva vida. Es decir, como que poco a poco vas transformando tu vida, pero esto también es muy importante que le pongas voluntad. Y acá quiero ir con otro punto. Puedes encontrar a Dios. Y acá no voy a meter mucho detalle porque es es más un aspecto de lo que uno quiera creer o no, entonces eso yo ahí no voy a interferir mucho, pero es un pequeño detalle. Si realmente no tenés a nadie a quien contárselo, no se lo puedes expresar a nadie, creo que alguien que de verdad te va a escuchar es Dios. Pero bueno, pequeño detalle por si te interesaba poder contarle a alguien. Sí, orar es un es un gran poder. Después hay un tiempo para llorar y lamentarse, pero también hay momentos para alegría y para sonreír. Hay momentos en la vida, hay un momento para esto, hay un momento para lo otro. Al fin y al cabo, hay momentos, ¿sí? Y esto también es importante entender que el camino también nos va llevando procesos para entender qué es lo malo, qué es lo que no nos está sirviendo, qué es lo que nos rodea, que nos está tirando para abajo. Y también hay momentos en la vida donde nos hace ver qué es lo bueno para nuestra vida, qué es lo positivo, qué es lo bueno que nos rodea. Es momento de renovarte y transformarte, ¿sí? Cuando vos te transformás, es decir, lo que ocurre es que vences el mal con el bien. Esto hace que vos no solo le des una nueva perspectiva a tu vida, de decir, ok, esto es lo que me está sirviendo, esto es lo que puedo reemplazar y, o sea, yo estaba haciendo esto mal, entonces voy a reemplazar lo malo con lo bueno. Y ahí empezás a entender cuál es la perspectiva de tu vida que realmente te hace feliz, que realmente te hace bien. Y, y bueno, al fin y al cabo, vos elegís el cambio, ¿sí? Confía en los que te impulsan también para en tu vida. Porque también pasa esto, al fin y al cabo somos seres sociales y no somos, más allá de que seamos individuos, ¿sí? Somos seres sociales y al fin y al cabo te termina afectando un poco quienes te rodean y quienes te transmiten un mensaje. Entonces, lo importante es que si vos ves gente que no te está haciendo bien, gente que hay mensajes donde sabes que son para destruirte o sabes que no son consejos que sean buenos para tu vida, es muy importante que te rodees de los que valgan la pena, los que te tienen buenos consejos, los que te enseñen lo bueno para tu vida. Fundamental. Que te ayuden a salir adelante, ¿sí? Algún amigo que te pueda ayudar a salir adelante, alguna persona en la cual puedes confiar, eh, profesionales, ¿sí? Si tenés la oportunidad de poder hacerlo, está muy bueno. Yo, de hecho, más que nada, yo tuve un proceso psicológico, tuve psicólogo y es algo que después de tocar fondo, que fue en un momento donde dije, em, necesito un profesional, no puedo solo.
no puedo solo. Cuando me dije así, dije, creo que tengo que darme la oportunidad de poder contarle a alguien lo que me pasa. Y fue ahí donde mi vida cambió, realmente. Entonces, fue a través de un momento donde no la estaba pasando bien y darme la oportunidad de decir, ok, quiero cambiar y voy a permitir que otras personas me puedan ayudar de verdad. Me permitió muchas cosas positivas a mi vida y gracias a eso pude transformar mi vida de algo tan negativo a un impulso que me llevó a grandes escalas y a grandes valores de verdad, y que esto me permite también poder inspirar a otras personas. Que obviamente quizás no todos los consejos sean para vos, no todo te llegue realmente capaz ni mensajes, pero yo creo que siempre va a llegar algo, algún mensaje o algo que te vaya acercando que quizás coincidas conmigo. Pero al fin y al cabo uno toma y deja lo que yo digo, ¿no? Bueno, después, los que no te quieren ver bien ni te desean el bien, no te recomiendo hacer mal por mal. Esto es algo que yo aprendí también, de decir, si esta persona me está haciendo mal a mí, yo no tengo por qué devolver el mal, no tengo por qué hacer lo mismo, porque si no estaría poniéndome al mismo nivel que esa persona y a mí no me representa. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña Dios también? Es que perdonarlos, no saben lo que hacen, pero perdonarlos por vos. Yo sé bien que a veces es muy difícil, pero muy difícil perdonar a alguien que te hizo mal, pero realmente es para que vos te liberes de esa carga, es para que vos te liberes de eso que te encadena, te angustia, te genera rencor, porque al fin y al cabo te terminás dañando vos. Y si vos querés verte bien, es una buena forma de poder liberarte de esa carga. Por lo menos yo he perdonado a todos los que me hicieron el mal y también agradezco todo lo bueno que me dio la vida y me impulsó ante una transformación eh, después de eso, ¿sí? Y, y eso es lo que verdaderamente valoro, ¿sí? Sobre todas las cosas, el perdonar. Y, y es al fin y al cabo que la vida también va a posicionar a esas personas que hicieron el mal. La vida va a dar castigos, consecuencias, van a haber consecuencias. Entonces deja que la vida o el karma, todo lo que vos creas que ocurra, que actúe frente a ellos, pero vos vence el mal con el bien. Bueno, por lo menos lo que yo recomiendo, o lo que yo aconsejo, ¿sí? Que vos sigas haciendo el bien, que sigas haciendo el bien, que sigas haciendo lo que de verdad es un buen valor. Confía en vos. Si sos justo, es decir, si venís haciendo las cosas bien, estás protegido, de verdad. Em, la vida lo va a hacer por vos, ¿sí? Vas a estar protegido. Hacer el bien, después la vida te devuelve el bien. Es así, es ley de la vida. No todo te lo dan. Y esto también es así. Yo no puedo decirte que la vida es maravillosa, que todo va a venir bien, que todo viene desde un lado si vos solamente lo crees. También debes utilizar esfuerzo y voluntad interna sobre todo. ¿Viste? Cuando a mí me pasaba muchas veces que cuando no tenía energía, no tenía ganas de moverme, no tenía ganas de levantarme de la cama, no tenía ganas de hacer esto, lo otro, y sabía que lo correcto era tener que levantarme y lucharla de verdad, ahí me di cuenta que todo, o sea, como que hay una fuerza interna que tenemos que nos hace sacar esa energía que nosotros tenemos para usarla a nuestro proyecto, a nuestro accionar. Entonces esa fuerza de voluntad es como que sale, ¿viste? Como que te das otra oportunidad, es una fe que tenés de convicción de bien. Y bueno, acá como anoté también, es como la fe, es la perseverancia, la paciencia,
la constancia de que sabes que podés salir de esa, de seguir intentando. En esta vida lo que te propongas, lo vas a conseguir. En esta vida lo que te propongas, lo vas a conseguir. Y no es que te lo venga a decir yo o que yo haya inventado esto. Vos fíjate que hubo muchos sueños de muchas personas que han sido logrados porque tenían esa fe de que lo iban a conseguir, de que tenían esa propuesta en su vida. Es que se lo propusieron y lucharon por ello. Así que es muy importante que no te detengas, sobre todo en el mal. Que no te detengas sobre todo en eso que te hace mal. Si te puedo dejar un mensaje yo acerca de lo que es el dolor y lo que uno puede sufrir, sobre todo cuando está solo, es que no baje los brazos en este momento de su vida, que después con el tiempo y sobre todo con lo que vos vayas haciendo con el tiempo, vas a ver que una nueva perspectiva a tu vida va a venir y vas a entender también los malos momentos, también los momentos donde hay procesos donde hay que pelearla y sacar fuerza interna que a veces ni sabíamos que teníamos y nos va a hacer más fuerte, el de verdad. Nos va a hacer más fuerte y nos va a transformar. Pero tenés que tener esto en claro, que ¿qué es lo que mejor puedes hacer vos ante esta situación? Hacete esa pregunta, ¿sí? Y responde con verdad. Bueno, y deja la ira y no hagas algo peor. ¿Sí? Es lo que vengo diciendo. Hace algo que sea que se solucione. Hace algo que mejore la solución ante el problema. Fíjate vos qué es lo que te conviene. Fíjate vos qué es eso que te puede hacer salir de ese pozo, salir de ese problema. Es muy difícil, ¿sí? Sobre todo porque en ese momento donde yo, por ejemplo, pasé una depresión, donde no me sentía perdido y, y después me di cuenta de muchas cosas y la vida te da aprendizajes, te da lecciones, te da oportunidades, la vida te da infinitas oportunidades, pero a veces lleva tiempo y tenés que aceptar que estás en un proceso de esos y que se puede salir adelante. Confía en vos, vos podés, de verdad que vos podés hacerlo, podés salir adelante. Tenés que confiar en vos, que hay una fuerza interna dentro tuyo que puede hacer que logres todo lo que vos quieras en tu vida, todo lo que te propongas lo vas a conseguir, todo lo que desees. Sé que quizás suene muy como más allá de lo que es real. Espiritualmente hay algo dentro de nosotros que es perfecto bajo todas las condiciones. Te mando un fuerte abrazo, sí, te mando un fuerte abrazo y si deseas más charlas de este tipo, si también tenés alguna opinión para dar acerca de esto o dejar alguna reflexión, alguna frase, puedes dejar en los comentarios. Puedes también suscribirte si es que querés apoyar más a que estos mensajes les lleguen a otras personas que quizás estén en situaciones que no sean las más favorables, la oportunidad de hacer que les llegue a más personas. Así que ahora sí, nos vamos a estar viendo en próximos videos. Les mando un fuerte abrazo.